Las aspas del helicóptero cortaban el denso aire nocturno afgano mientras la teniente Sarah Chen se apoyaba contra la fría pared metálica. Su equipo de 6 Navy SEALs permanecía en completo silencio, absorto en sus propios pensamientos sobre la misión que les aguardaba. La información era sólida esta vez. Se había avistado un objetivo de alto valor en un complejo remoto cerca de la frontera con Pakistán. Alguien que llevaba meses planeando ataques en suelo estadounidense. Sarah consultó su reloj. 2300 horas. Estarían en tierra en 15 minutos. Miró a su equipo. Martínez estaba sentado frente a ella, limpiando su rifle por tercera vez esa noche. El hombre nunca dejaba nada al azar. Junto a él, Johnson revisaba la distribución del complejo en su tableta, memorizando cada entrada y salida. Rodríguez revisaba sus suministros médicos mientras Thompson y Williams repasaban las cargas explosivas una vez más. Esta era su primera misión como líder de equipo. 6 meses de entrenamiento la habían llevado a este momento. El peso de la responsabilidad era más pesado que todo su equipo junto. Estos hombres confiaban plenamente en ella. Sus familias en casa confiaban en que ella los traería de vuelta sanos y salvos. El país confiaba en ella para completar la misión sin bajas civiles. La voz del piloto resonó en sus auriculares. 5 minutos para la zona de lanzamiento. El tiempo está despejado. No se detecta movimiento enemigo. Sarah asintió e hizo una señal con la mano a su equipo. Comenzaron las últimas comprobaciones del equipo: gafas de visión nocturna, dispositivos de comunicación, armas, municiones, suministros médicos y cargas de ruptura. Todo tenía que estar perfecto. No habría segundas oportunidades una vez que aterrizaran. El complejo que tenían como objetivo se encontraba en un valle rodeado de colinas rocosas. Según imágenes satelitales, albergaba aproximadamente entre 12 y 15 militantes armados. Se creía que su objetivo, un hombre conocido como el ingeniero, se encontraba dentro del edificio principal. Había sido responsable del diseño de artefactos explosivos que habían matado a docenas de fuerzas de la coalición durante el último año. La inteligencia sugería que el complejo tenía una seguridad mínima. La mayoría de los guardias estarían durmiendo a esa hora. El plan era simple: inserción rápida, neutralizar cualquier amenaza, capturar al objetivo con vida si era posible y extraerlo en 30 minutos. Limpio y eficiente. La radio de Sarah sonó con una actualización del comando. Líder de equipo, tenemos confirmación de que el objetivo está en el edificio. Procedan según lo planeado. Reconoció y miró a su equipo una vez más. No eran solo compañeros soldados. Eran sus hermanos. Martínez tenía una hija recién nacida a la que no había visto en 3 meses. Johnson se casaba el mes que viene. Rodríguez estudiaba medicina al terminar su servicio. Thompson era entrenador de béisbol infantil en su ciudad natal. Williams apoyaba a sus padres ancianos. El helicóptero inició su descenso hacia la zona de aterrizaje, una zona llana a unos 800 metros del complejo. El plan consistía en acercarse a pie al amparo de la oscuridad. La luna era nueva, lo que proporcionaba las condiciones perfectas para una operación sigilosa. Mientras sobrevolaban el terreno montañoso, Sarah pensó en todo el entrenamiento que los había llevado hasta ese punto. Meses de preparación, estudiando el objetivo, aprendiendo la disposición, practicando la aproximación. Cada detalle había sido planeado y ensayado varias veces. El helicóptero aterrizó suavemente en el suelo rocoso. Uno a uno, el equipo saltó y tomó posiciones defensivas alrededor de la zona de aterrizaje. La aeronave despegó inmediatamente, desapareciendo en el cielo nocturno. Ahora estaban completamente solos en territorio enemigo. Sarah activó su visión nocturna y examinó la zona. Todo se veía exactamente como lo mostraban las fotos de reconocimiento. Terreno rocoso con rocas dispersas que proporcionaban una cobertura decente. El complejo era visible a lo lejos, un grupo de edificios bajos rodeados por un muro de piedra. Indicó a su equipo que se pusieran en marcha.
Avanzaron en formación táctica, manteniendo la distancia y la disciplina de comunicación adecuadas. Cada paso estaba calculado. Cada movimiento tenía un propósito. Se habían entrenado para este escenario decenas de veces. La aproximación les llevó 25 minutos. Se movieron lenta y cuidadosamente, evitando cualquier zona donde pudieran ser detectados por los centinelas. En 2 ocasiones tuvieron que detenerse a esperar el paso de guardias armados en las rutas de patrulla. La información sobre los patrones de seguridad había sido precisa. Al llegar al muro exterior del complejo, Sara posicionó a su equipo en puntos predeterminados. Martínez y Johnson abrirían una brecha en la entrada principal. Rodríguez y Thompson cubrirían la salida trasera. Williams vigilaría desde una posición elevada. Sara lideraría al equipo de asalto hacia el edificio objetivo. Todo iba según lo previsto. Los guardias parecían relajados y desprevenidos para un ataque. Varios fumaban cigarrillos y conversaban tranquilamente cerca de la puerta principal. Ninguno parecía llevar chaleco antibalas ni armas pesadas. Sara volvió a consultar su reloj. Era hora de comenzar el asalto. Dio la señal a su equipo. En 30 segundos, irrumpirían en el complejo y comenzarían la búsqueda del ingeniero. La misión que, o bien la impulsaría o la acabaría, estaba a punto de comenzar. Respiró hondo y se preparó para dar la señal final. 6 meses de planificación, semanas de recopilación de información y años de entrenamiento la habían llevado a ese momento. Repasó mentalmente el plan una vez más. Brecha, despejar, buscar, capturar, extraer. Simple y claro. Pero cuando Sara levantó la mano para señalar el inicio de la operación, notó algo que le heló la sangre. Un pequeño detalle que los informes de inteligencia habían pasado por alto. Un detalle que cambiaría todo en esta misión y pondría a todo su equipo en peligro mortal. El complejo estaba demasiado silencioso. Los guardias estaban demasiado relajados y había huellas de neumáticos recientes que se alejaban del edificio que albergaba a su objetivo. Huellas que no debían estar ahí. Según las últimas imágenes satelitales, algo andaba muy mal en esta misión. Pero ya era demasiado tarde para abortarla. Su equipo ya estaba en posición, esperando su señal. El helicóptero no regresaría hasta dentro de 1 hora. Estaban decididos a llevarlo a cabo. Fueran cuales fueran las consecuencias, Sara tomó una decisión que la perseguiría el resto de su vida. Dio la señal para comenzar el asalto, sabiendo que podría estar llevando a su equipo a una trampa. Los resortes de la trampa, las cargas de ruptura, explotaron simultáneamente en 2 puntos del muro del complejo. Martínez y Johnson avanzaron por la abertura principal, mientras que Rodríguez y Thompson avanzaron por la retaguardia. Sara siguió de cerca al equipo líder, con el arma lista y los sentidos en alerta máxima. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando no encontraron resistencia en el perímetro exterior. Los guardias, que habían sido visibles momentos antes, simplemente se habían desvanecido. Sin cuerpos, sin sangre, sin señales de lucha. Simplemente habían desaparecido en la noche como fantasmas. La inquietud de Sara aumentó a medida que se acercaban al edificio principal. La inteligencia había indicado que al menos 8 hombres armados defenderían esta posición. En cambio, encontraron puestos de guardia vacíos y armas abandonadas en el suelo. Parecía como caminar por un set de rodaje después de que los actores se hubieran ido a casa. La voz de Johnson llegó a través de su auricular. Líder del equipo, algo no anda bien aquí. No hay contactos, no hay movimiento, no hay nada. Sara reconoció la situación e indicó al equipo que continuara hacia el edificio objetivo. Quizás los guardias se habían retirado al oír las explosiones. Quizás estaban preparando una emboscada desde el interior. En cualquier caso, tenían que avanzar y completar la misión. El edificio principal era una estructura de 2 pisos hecha de bloques de hormigón y adobe. Según la inteligencia, el ingeniero supuestamente estaba en una habitación del 2º piso. El equipo se apiñó frente a la entrada principal,
listo para abrir una brecha y despejar cada habitación sistemáticamente. Rodríguez colocó su carga explosiva en la puerta mientras los demás tomaban posiciones. La explosión aturdiría a cualquiera dentro y les daría una ventaja crucial en los primeros segundos del asalto. Sara contó desde 3 y asintió a Rodríguez. La puerta explotó hacia adentro, dejando una lluvia de astillas de madera y humo. Martínez fue el primero en entrar, seguido inmediatamente por Johnson y Sara. Se movieron con precisión experta, despejando esquinas y comprobando si había amenazas a medida que avanzaban. La primera planta estaba completamente vacía, no solo de personas, sino de todo. Sin muebles, sin equipo, sin pertenencias. Parecía que el edificio llevaba meses, no horas abandonado. Sara sintió un nudo en el estómago de miedo. Subieron las escaleras hasta la segunda planta. Manteniendo la formación táctica y la disciplina de comunicación, Williams les informaba desde su puesto de vigilancia en el exterior. No había movimiento en el perímetro, ni vehículos acercándose, ni señales de refuerzos. La segunda planta contaba la misma historia que la primera. Habitaciones vacías, paredes desnudas y una densa capa de polvo en el suelo que no mostraba huellas recientes. No era solo un edificio abandonado. Era un señuelo, una trampa cuidadosamente preparada para atraerlos a un lugar específico. Sara decidió abortar la misión y sacar a su equipo de inmediato. Algo iba muy mal, y permanecer más tiempo en ese complejo solo aumentaría el peligro. Estaba a punto de dar la orden de retirada cuando la voz urgente de William resonó por la radio. Líder de equipo, detectamos movimiento. Varios vehículos se acercan desde el norte. Cuente 6 camiones fuertemente armados. Estarán aquí en 2 minutos. Sara repasó mentalmente sus opciones. Estaban atrapados en el segundo piso de un edificio con pocas salidas. El enemigo era superior en número y sabía exactamente dónde estaban. La extracción en helicóptero no estaba programada hasta dentro de 45 minutos. Evaluó rápidamente su situación táctica. El edificio ofrecía buenas posiciones defensivas con campos de tiro despejados. Tenían munición suficiente para un tiroteo prolongado. Y lo más importante, contaban con el factor sorpresa, ya que el enemigo probablemente esperaba encontrarlos dispersos por el complejo. Todas las unidades, tomen posiciones defensivas. Nos mantendremos aquí y esperaremos la extracción. Williams, cuente la fuerza que se aproxima. Williams ajustó su mira y estudió los vehículos que se aproximaban. Cuento aproximadamente 30 hostiles armados con armas automáticas y granadas propulsadas por cohetes. Están estableciendo un perímetro alrededor del complejo. Sara se dio cuenta de que se enfrentaban a una unidad militar profesional, no al grupo de militantes variopinto que esperaban. Alguien les había dado información falsa y los había conducido directamente a una emboscada. ¿Pero quién y por qué? Los primeros disparos sonaron cuando la fuerza enemiga alcanzó los muros del complejo. Los fogonazos iluminaron la oscuridad mientras las armas automáticas abrían fuego contra el edificio. Las balas destrozaron ventanas y desprendieron hormigón de las paredes circundantes. Martínez se apostó en una ventana orientada al norte y comenzó a devolver el fuego con ráfagas controladas. Su precisión fue devastadora. 3 cazas enemigos cayeron en los primeros 30 segundos. Johnson cubría el lado este mientras Rodríguez vigilaba la retaguardia. Sara coordinó su defensa mientras intentaba establecer comunicación con su base de mando. La radio estaba llena de estática e interferencias. O algo interfería su señal o estaban demasiado lejos de la base para mantener el contacto. Estaban realmente solos. Los cazas enemigos comenzaron a avanzar hacia el edificio utilizando tácticas de fuego y movimiento. Estaban bien entrenados y eran disciplinados, no los militantes aficionados típicos de la región. Sara observó sus patrones de aproximación y se dio cuenta de que se enfrentaban a exmilitares, posiblemente fuerzas especiales de un país vecino. Una explosión sacudió el edificio cuando un proyectil de RPG impactó en el primer piso.
El aire se llenó de polvo y escombros, dificultando la visión y la respiración. Sara comprobó el estado de sus compañeros. Todos seguían operativos, pero no podrían mantener esa posición indefinidamente. Thompson informó que se estaba quedando sin munición. Rodríguez había recibido un trozo de metralla en el brazo izquierdo, pero aún podía luchar. Williams se había visto obligado a reubicarse 2 veces mientras los francotiradores enemigos intentaban localizar su posición. Sara tomó una decisión táctica que contradecía todo lo que le habían enseñado sobre operaciones defensivas. En lugar de esperar a que el enemigo asaltara su posición, les lanzaría la batalla. A veces, la mejor defensa era un buen ataque. Reunió a sus líderes de equipo y rápidamente delinearon un plan. Aprovecharían la disposición del edificio, creando múltiples campos de tiro y obligando al enemigo a atacar cuesta arriba contra posiciones preparadas. Era arriesgado, pero les daba la mejor oportunidad de sobrevivir. Mientras Sara preparaba a su equipo para el contraataque, no podía evitar la sensación de que toda la operación había estado comprometida desde el principio. Alguien con acceso a sus planes de misión los había tendido una trampa. Alguien que conocía sus tácticas, capacidades y limitaciones. La pregunta era si vivirían lo suficiente para descubrir quién los había traicionado. La verdadera batalla apenas comenzaba, y Sara sabía que las próximas horas determinarían si su equipo volvería a casa. El enemigo se acercaba y el tiempo se agotaba. La batalla se intensificaba. El asalto enemigo comenzó exactamente a la medianoche con un ataque coordinado desde 3 direcciones. Sara observó a través de su visión nocturna cómo figuras armadas se movían con precisión militar hacia su edificio. No eran combatientes locales. Se movían como soldados profesionales con entrenamiento avanzado y equipo moderno. Martínez se había posicionado en la habitación de la esquina noreste, donde podía cubrir el acceso principal. Su rifle de francotirador disparaba con precisión letal cada pocos segundos. Los combatientes enemigos caían uno a uno mientras intentaban cruzar el terreno abierto entre el muro del complejo y el edificio. Johnson controlaba el acceso este desde una habitación que daba al patio trasero. Había instalado su ametralladora en un bípode y estaba disparando fuego de supresión para impedir el avance de los atacantes. La ráfaga sostenida de disparos resonaba en la noche. Rodríguez, a pesar de su brazo herido, mantenía la vigilancia en el acceso sur. Se había vendado la herida con esparadrapo y seguía luchando como si nada hubiera pasado. Esa era la dedicación que hacía legendarios a los EAL entre las unidades militares de todo el mundo. Thompson se había posicionado en el primer piso, cerca de la entrada principal. Era su experto en demoliciones y había preparado varios artefactos explosivos improvisados con las cargas de ruptura restantes. Cualquiera que intentara entrar en el edificio se encontraría con una sorpresa muy desagradable. Williams se había visto obligado a abandonar su puesto original de vigilancia cuando los francotiradores enemigos comenzaron a apuntar a su ubicación. Se trasladó a la azotea del edificio y ahora proporcionaba fuego de cobertura al equipo, vigilando cualquier intento de flanquear su posición. Sara coordinaba la defensa desde la escalera central, donde podía comunicarse con todos los miembros del equipo y responder rápidamente a cualquier brecha en su perímetro. También había establecido un punto de recogida de bajas en caso de que alguien resultara gravemente herido durante el combate. El comandante enemigo era astuto y paciente. En lugar de asaltar el edificio con una fuerza abrumadora, buscaba las debilidades de su defensa. Pequeños grupos de combatientes avanzaban, atraían fuego y luego se retiraban para informar sobre las posiciones y capacidades de los EAL. Tras 30 minutos de contacto esporádico, el enemigo cambió de táctica. Empezaron a usar morteros para atacar el edificio a larga distancia. Los primeros disparos fueron cortos, pero cada disparo subsiguiente se acercaba más a su posición. Sara sabía que tenían quizás 10 minutos antes de que los artilleros enemigos encontraran su alcance. Tomó una decisión que sorprendió a su equipo. En lugar de esperar a que los morteros destruyeran su posición, ordenó un contraataque inmediato.
Abandonaron la relativa seguridad del edificio y se lanzaron directamente al combate contra el enemigo. Era una maniobra increíblemente arriesgada, pero a veces el riesgo era la única vía para sobrevivir. El plan era simple pero peligroso. Martínez y Williams proporcionarían fuego de cobertura desde el edificio mientras los otros 4 miembros del equipo asaltaban la posición de mortero enemiga. Si conseguían eliminar las armas pesadas, podrían mantener su posición defensiva hasta que llegara la extracción. Sarah condujo a Rodríguez, Johnson y Thompson por una ventana de la planta baja, en dirección contraria a la fuerza enemiga principal. Se movieron en formación táctica en la oscuridad, utilizando la visión nocturna para sortear obstáculos y evitar ser detectados. El equipo de morteros había colocado sus armas a unos 300 metros del edificio, en una depresión que les proporcionaba cobertura contra el fuego directo. Sarah contó 6 combatientes enemigos operando 2 tubos de mortero. Varios más preparaban munición y calculaban estrategias de disparo. El asalto debía estar perfectamente coordinado. Si alertaban al equipo de morteros antes de neutralizar todas las amenazas, los combatientes restantes apuntarían sus armas contra el equipo de asalto a quemarropa. No habría margen de error. Sarah colocó a su equipo en semicírculo alrededor de la posición del mortero. Cada miembro tenía objetivos específicos en el campo de tiro. Cuando diera la señal, atacarían simultáneamente desde múltiples direcciones, abrumando al enemigo antes de que pudiera responder eficazmente. Rodríguez tomó el flanco izquierdo a pesar de tener el brazo herido. Johnson cubrió el lado derecho con su arma automática. Thompson se acercó por detrás con granadas listas. Sarah atacaría de frente para desviar la atención de los miembros de su equipo. La señal llegó exactamente a las 12:45 de la mañana. 4 Navy SEALs atacaron a 6 cazas enemigos desde 4 direcciones diferentes simultáneamente. El combate duró menos de 30 segundos, pero esos 30 segundos determinaron el resultado de toda la batalla. Rodríguez abrió fuego primero, derribando a 2 cazas enemigos antes de que se dieran cuenta de que estaban siendo atacados. La ametralladora de Johnson derribó a otro caza que intentaba coger su arma. Las granadas de Thompson explotaron entre los tubos de mortero, destruyendo las armas y eliminando 2 amenazas más. Sarah se enfrentó al último caza restante en combate cuerpo a cuerpo cuando su fusil se encasquilló en el momento crítico. El soldado enemigo era más grande y fuerte, pero Sarah se había entrenado precisamente para esta situación. Aprovechó su impulso contra él y terminó el combate con un cuchillo de combate. Eliminada la amenaza del mortero, el equipo comenzó a registrar la posición en busca de información. Encontraron equipos de radio, mapas y documentos que confirmaron los peores temores de Sarah. No se trataba de una emboscada al azar ni de un golpe de suerte para los militantes locales. Alguien con un conocimiento detallado de su misión había proporcionado al enemigo la hora exacta de inserción, la ruta de aproximación y la ubicación del objetivo. Toda la operación se había visto comprometida desde las más altas esferas. La pregunta era si la traición provenía de su propia estructura de mando o de un servicio de inteligencia aliado. Más importante aún, los documentos revelaban que esta era solo la primera fase de una operación mayor. El enemigo tenía equipos adicionales apostados a lo largo de su ruta de extracción planificada. Incluso si sobrevivían a la batalla actual, se enfrentarían a otra emboscada cuando el helicóptero llegara a recogerlos. Sarah comunicó esta información por radio a los miembros de su equipo que aún defendían el edificio. Necesitaban cambiar su plan de extracción de inmediato. La zona de aterrizaje original estaba comprometida y usarla resultaría en la pérdida tanto del helicóptero de rescate como de su tripulación. Pero cambiar el plan de extracción requería comunicación con su base de mando, y su radio seguía siendo interferida por el equipo de guerra electrónica enemigo. Estaban atrapados en territorio hostil sin forma de pedir ayuda ni una forma segura de contactar con fuerzas amigas. Sarah volvió a consultar los documentos enemigos y notó algo que la alentó.
La fuerza de emboscada tenía una ruta de retirada planificada que los llevaría a través de un valle donde aviones no tripulados estadounidenses realizaban vuelos de vigilancia regulares. Si su equipo lograba llegar a ese lugar, podrían pedir ayuda. El plan requería romper el contacto con la fuerza enemiga actual y avanzar aproximadamente 5 kilómetros a través de territorio hostil con un miembro herido a bordo. Era peligroso, pero les ofrecía la mejor oportunidad de sobrevivir y completar la misión. Sarah reunió a su equipo de asalto y comenzó a retroceder hacia el edificio, donde el resto de su unidad seguía bajo fuego enemigo. Habían eliminado la amenaza inmediata de mortero, pero la fuerza enemiga principal seguía intacta y probablemente planeaba su próximo ataque. El tiempo se agotaba, y Sarah sabía que las próximas horas pondrían a prueba todo lo que había aprendido sobre liderazgo, táctica y supervivencia. Su equipo contaba con ella para que los llevara a casa con vida, y estaba decidida a no decepcionarlos. La traición reveló que Sarah y su equipo de asalto llegaron al edificio justo cuando el enemigo lanzaba su ataque más agresivo hasta la fecha. 20 cazas avanzaron, ocultos bajo el intenso fuego de armas automáticas, decididos a invadir la posición Seal antes de que llegaran refuerzos. Williams los recibió en la entrada trasera con noticias urgentes. Había interceptado las comunicaciones de radio enemigas durante el asalto con mortero. La fuerza atacante no estaba compuesta solo por militantes locales o combatientes extranjeros. Eran miembros de un servicio de inteligencia regional, y se les había encomendado específicamente la tarea de capturar con vida al personal estadounidense de operaciones especiales. Esta revelación cambió por completo su situación táctica. El enemigo no intentaba matarlos. Querían prisioneros para interrogarlos y con fines propagandísticos. Eso explicaba por qué los ataques habían sido inquisitivos y cautelosos, en lugar de asaltos abrumadores diseñados para destruir el edificio. Sarah comprendió que ser capturada sería mucho peor que morir en combate. Los oficiales de inteligencia torturaban a su equipo para obtener información sobre las capacidades de las operaciones especiales estadounidenses, las misiones en curso y la identidad del personal. El abuso psicológico y físico podía durar meses o incluso años. Reunió a su equipo en la escalera central y les explicó la nueva situación. Todos comprendieron las implicaciones de inmediato. Se habían entrenado para escenarios de captura, pero la realidad era mucho más aterradora que cualquier ejercicio de aula. La muerte era preferible a lo que les esperaba en las instalaciones de interrogatorio enemigas. Rodríguez habló en nombre de todo el equipo cuando dijo que lucharían hasta la última bala antes que rendirse. Estos hombres tenían familias esperando en casa, pero también el deber de proteger la información clasificada y preservar la seguridad de futuras operaciones. La captura no era una opción. El asalto enemigo alcanzó los muros exteriores del edificio justo cuando Sarah terminaba de informar a su equipo. Explosiones sacudieron la estructura al abrirse agujeros en las paredes de la planta baja con cargas huecas. Los combatientes enemigos comenzaron a entrar en masa por las brechas, moviéndose con la confianza de soldados que creían que la victoria era segura. Thompson activó sus artefactos explosivos improvisados cuando los primeros atacantes entraron en el pasillo principal. Las explosiones mataron a 3 combatientes enemigos e hirieron a varios más, pero muchos más continuaron avanzando hacia la escalera donde los Seal habían establecido su posición defensiva final. Martínez enfrentó a los atacantes principales con su arma corta, mientras que Rodríguez cubría el fuego desde el piso superior. Johnson instaló su ametralladora en lo alto de las escaleras y comenzó a disparar fuego de supresión para frenar el avance enemigo. Williams cubrió la retaguardia para evitar movimientos de flanqueo. La batalla se convirtió en combate cuerpo a cuerpo cuando los combatientes enemigos alcanzaron el segundo piso. Sarah se encontró cara a cara con un soldado profesional que intentaba usar fuerza no letal para someterla. Él la quería viva, pero ella no tenía intención de complacer sus deseos. El combate cuerpo a cuerpo fue brutal y desesperado. Sarah usó todas las técnicas que había aprendido en años de entrenamiento, pero su oponente era hábil y decidido. Lucharon a través de 2 habitaciones,
destruyendo muebles y equipo mientras luchaban por la ventaja. Finalmente, Sarah logró tomar la delantera usando un arma improvisada. Un mueble roto se convirtió en un garrote que le dio la ventaja de alcance que necesitaba. El combatiente enemigo cayó con fuerza y no se levantó. Mientras tanto, los miembros de su equipo libraban batallas similares en el segundo piso. Estos no eran encuentros casuales entre soldados. Eran luchas personales entre profesionales que entendían que solo un bando saldría vivo de este edificio. Rodríguez, a pesar de su brazo herido, eliminó a 2 atacantes usando solo un cuchillo de combate y su entrenamiento superior. Johnson usó su ametralladora como garrote cuando los combatientes enemigos se acercaban demasiado para disparar con eficacia. Thompson convirtió productos químicos domésticos en armas improvisadas que le otorgaron ventajas cruciales en el combate cuerpo a cuerpo. Williams enfrentó el desafío más difícil cuando 3 cazas enemigos lo acorralaron en una habitación sin salida. Usó muebles para crear barreras y libró una batalla continua que duró casi 10 minutos antes de salir victorioso, aunque gravemente herido. A las 2 de la madrugada, el asalto inmediato había sido repelido, pero Sarah sabía que era solo una victoria temporal. El enemigo era superior en número y continuaría atacando hasta lograr su objetivo. Su equipo se estaba quedando sin munición y había sufrido múltiples heridas. Más importante aún, Sarah había descubierto algo durante su búsqueda en los documentos enemigos que cambió su comprensión de toda la situación. La traición no había provenido de su propia estructura de mando ni de los servicios de inteligencia aliados. Había venido de mucho más cerca. Uno de los miembros de su equipo había estado proporcionando información al enemigo durante meses. Los documentos contenían detalles que solo alguien con acceso directo a la planificación de su misión podría haber proporcionado: horarios operativos, expedientes de personal, preferencias tácticas y especificaciones de equipo. Sarah se sintió mal al darse cuenta de que alguien en quien confiaba plenamente había traicionado a todo el equipo por dinero o ideología. Alguien que había compartido comidas con ellos, entrenado con ellos y fingido preocuparse por su seguridad, había estado trabajando para el enemigo todo el tiempo. Las pruebas apuntaban a múltiples posibles sospechosos, pero Sarah no podía determinar qué miembro del equipo era el traidor basándose únicamente en los documentos capturados. Tendría que vigilar a todos con atención y buscar señales de comportamiento sospechoso o comunicación con contactos externos. Este conocimiento creó un nuevo nivel de paranoia y desconfianza dentro del equipo. Si uno de ellos era un traidor, ¿cómo podrían coordinar su defensa eficazmente? ¿Cómo podrían planificar su escape cuando el enemigo podría conocer cada movimiento de antemano? Sarah tomó una decisión de mando que contradecía todo lo que le habían enseñado sobre la cohesión y la confianza en la unidad. Compartimentaría la información y solo compartiría planes tácticos según fuera necesario. Cada miembro del equipo recibiría solo la información necesaria para su función específica. El siguiente asalto enemigo llegó a las 3 de la mañana con un nuevo nivel de sofisticación. Usaron granadas de humo para dificultar la visibilidad y coordinaron su avance con precisión. Alguien les había proporcionado información detallada sobre las tácticas y procedimientos de los SEAL. Sarah observó atentamente a los miembros de su equipo durante la batalla, buscando cualquier señal de vacilación, fuego desviado o comunicación con el enemigo. Era una situación imposible. Necesitaba concentrarse en sobrevivir mientras investigaba a su propia gente. La batalla continuó hasta la madrugada sin que ninguno de los bandos lograra una ventaja decisiva. El enemigo contaba con mayor número y equipo, pero los SEAL contaban con entrenamiento y posiciones defensivas superiores. Era un punto muerto que favorecía a quien tuviera mayor resistencia y munición. Al acercarse el amanecer, Sarah supo que no podrían mantener su posición por mucho más tiempo. Tenían que romper el contacto e intentar llegar a la zona de vigilancia de drones, donde podrían solicitar rescate. Pero avanzar por territorio hostil con un presunto traidor en sus filas sería aún más peligroso que quedarse y luchar. Sarah comenzó a planificar su ruta de escape mientras seguía vigilando a su equipo en busca de señales de traición.
Las próximas horas determinarían si vivían o morían, y si el traidor sería descubierto o lograría entregarlos al enemigo. El amanecer, descubierto el traidor, trajo un alto el fuego temporal mientras ambos bandos reevaluaban sus posiciones y planeaban sus próximos movimientos. Sarah aprovechó este periodo de calma para estudiar a los miembros de su equipo más de cerca, buscando cualquier comportamiento que pudiera revelar la identidad del traidor. Martínez revisaba su equipo con la misma precisión metódica de siempre. Johnson trataba el brazo herido de Rodríguez con profesionalidad. Thompson inventariaba los explosivos y municiones restantes. Williams mantenía su arma en buen estado y escaneaba el perímetro en busca de amenazas. Todos parecían actuar con normalidad, pero Sarah sabía que un agente entrenado podía mantener su cobertura incluso bajo extrema presión. El traidor había estado proporcionando información al enemigo durante meses sin ser detectado. Ahora no se revelarían fácilmente. Sarah decidió poner a prueba a cada miembro del equipo dándoles información ligeramente diferente sobre su ruta de escape planeada. Si el enemigo respondía a algún detalle específico, sabría quién había filtrado la información. Era un juego peligroso, pero necesario para la supervivencia del equipo. Primero llamó aparte a Martínez y le dijo que se dirigirían al norte, hacia el paso de montaña. Johnson recibió información sobre una ruta oriental a través del valle. Rodríguez se enteró de un sendero sur a lo largo del río. Thompson se enteró de una ruta occidental a través del pueblo. A Williams le dijeron que esperarían la evacuación por helicóptero en la zona de aterrizaje original. Toda la información era plausible y tácticamente sólida, pero solo Sarah conocía el verdadero plan de escape. En realidad, se dirigirían al sureste, hacia la zona de vigilancia de drones, siguiendo una ruta que no se había informado a ninguno de los miembros de su equipo. El enemigo reanudó su ataque a las 7 de la mañana con mayor intensidad. Habían enviado refuerzos adicionales durante la noche, incluyendo armamento pesado y equipo de comunicación. Sarah contó al menos 40 combatientes rodeando su posición. Más preocupante fue la sofisticada naturaleza de su asalto. Utilizaron tácticas militares que sugerían entrenamiento profesional y un conocimiento detallado de los procedimientos de operaciones especiales estadounidenses. Alguien, sin duda, les había proporcionado información clasificada sobre las capacidades y métodos de los SEAL. El ataque comenzó con fuego de mortero coordinado que obligó a los SEAL a alejarse de las ventanas y a entrar en las habitaciones interiores. Luego, granadas de humo obstaculizaron la visibilidad mientras los equipos de asalto avanzaban desde múltiples direcciones. El enemigo estaba usando tácticas clásicas de operaciones especiales contra ellos. Sarah notó que el enemigo parecía saber exactamente dónde se encontraba cada miembro de su equipo. Dirigían su fuego con una precisión que sugería información en tiempo real sobre la ubicación de los sellos dentro del edificio. El traidor, de alguna manera, comunicaba sus posiciones a la fuerza atacante. Durante una breve pausa en el combate, Sarah observó a Williams hablando en voz baja por la radio. Al principio, supuso que intentaba establecer contacto con su base de mando, pero algo en su lenguaje corporal y la sincronización de su comunicación le pareció sospechoso. Williams estaba posicionado desde donde podía observar los movimientos y las posiciones defensivas de todo el equipo. Tenía acceso a sus frecuencias de radio y protocolos de comunicación. Y lo más importante, había estado actuando de forma ligeramente diferente desde el comienzo de la batalla, mostrando menos preocupación por la conservación de munición y el posicionamiento táctico. Sarah decidió poner a prueba sus sospechas dándole a Williams información falsa sobre un contraataque planeado. Le dijo que atacarían la posición este del enemigo en 30 minutos, pero su verdadera intención era atacar desde el oeste. Si Williams era el traidor, el enemigo estaría preparado para una dirección de asalto equivocada. 25 minutos después, Sarah lideró a Martínez y Johnson en un ataque sorpresa contra la posición enemiga occidental. El asalto fue un completo éxito porque el enemigo había concentrado sus defensas en el acceso este, justo donde Williams había recibido la orden de atacar.
La confirmación de que Williams trabajaba para el enemigo fue un duro golpe para Sarah. Lo conocía desde hacía 3 años. Habían entrenado juntos, se habían desplegado juntos y habían confiado el uno en el otro con toda su vida. Su traición fue como perder a un familiar y descubrir que nunca se habían preocupado por ti. Pero no había tiempo para procesar las emociones. Williams seguía armado y en posición de matar a todo el equipo si se daba cuenta de que su tapadera había sido descubierta. Sarah tenía que neutralizar la amenaza. Sin advertirle de su traición, regresó al edificio y le dijo a Williams que necesitaba que estableciera comunicación con el helicóptero de extracción. Esto requeriría que se trasladara a la azotea, donde estaría aislado del resto del equipo. Una vez solo, Sarah podría confrontarlo sin peligro. Williams accedió sin dudarlo, aparentemente seguro de que su engaño pasaría desapercibido. Recogió su equipo de radio y se dirigió a la escalera de acceso al tejado. Sarah lo siguió unos minutos después, asegurándose de que los demás miembros del equipo estuvieran posicionados para defender el edificio sin su ayuda. En el tejado, Williams estaba instalando su equipo de radio y preparándose para contactar con lo que creía que era su helicóptero de extracción. En realidad, Sarah sabía que probablemente se estaba comunicando con el puesto de mando enemigo para informarle sobre el estado y la posición del equipo. Sarah se acercó a él con cuidado, manteniendo su arma lista, pero sin mostrar una amenaza evidente. Necesitaba acercarse lo suficiente para desarmarlo antes de que pudiera alertar al enemigo o hacerle daño. El enfrentamiento determinaría si el equipo vivía o moría. Williams levantó la vista al verla acercarse y sonrió con lo que parecía un alivio genuino. «Creo que puedo comunicarme con el mando de la base», dijo. «Deberíamos tener la extracción en 1 hora». Sarah estudió su rostro con atención, buscando cualquier señal de que él supiera que había descubierto su traición. Williams parecía tranquilo y confiado, sin mostrar signos evidentes de estrés o engaño. Estaba un excelente actor o creía de verdad que su tapadera seguía intacta. «Es una gran noticia», respondió Sarah, acercándose con un tono informal y amable. «El equipo necesita buenas noticias ahora mismo». Williams asintió y volvió a centrarse en la radio. Era la oportunidad de Sarah de acabar con la amenaza sin alertar al enemigo del descubrimiento del traidor. Todo dependía de los próximos segundos. Sarah sacó su arma y apuntó a la cabeza de Williams. «Pon las manos donde pueda verlas y aléjate de la radio», ordenó con una voz que no dejaba lugar a réplicas. Williams se quedó paralizado un instante y luego se giró lentamente con las manos en alto. Su expresión había cambiado de amistosa confianza a fría calculadora. Por fin se había quitado la máscara, y Sarah veía al verdadero Williams por primera vez. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?», preguntó con calma, sin mostrar remordimiento ni vergüenza por su traición al equipo. «Suficiente», respondió Sarah. «La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué te ofrecieron que valiera la pena vender a tus hermanos?» William sonrió con genuina diversión, como si Sarah hubiera hecho una pregunta particularmente ingenua. «Todavía no lo entiendes, ¿verdad? No se trata de dinero ni de ideología. Se trata de supervivencia. Las viejas costumbres están llegando a su fin, y la gente inteligente está eligiendo el bando ganador». Sarah sintió que la ira crecía en su interior, pero mantuvo la compostura profesional. Williams seguía siendo peligroso, y necesitaba información sobre los planes y capacidades del enemigo. El interrogatorio tendría que esperar hasta que la amenaza inmediata fuera neutralizada. Justicia y redención. Sarah mantuvo su arma apuntando a Williams mientras su mente repasaba las implicaciones de su traición. Todo tenía sentido ahora. La información comprometida, las sofisticadas tácticas enemigas, el momento preciso de sus ataques. Williams había estado proporcionando información a fuerzas hostiles durante meses, tal vez incluso años. «¿En cuántas otras operaciones comprometiste?», preguntó Sarah, con el dedo apoyado en el gatillo. La ira en su voz apenas se controlaba.
Este hombre probablemente había causado la muerte de otros soldados estadounidenses con su traición. Williams se encogió de hombros con una indiferencia que le hizo hervir la sangre a Sarah. ¿Importa ahora? Lo hecho está. Lo importante es que aún tienes una oportunidad de sobrevivir a esto. Mis contactos pueden organizar un salvoconducto para todo el equipo si estás dispuesto a cooperar. Sarah casi apretó el gatillo en ese momento. La idea de que Williams pensara que negociaría con el enemigo después de su traición demostraba lo poco que entendía sobre honor y lealtad militar. Pero necesitaba información sobre los planes del enemigo antes de terminar esta conversación definitivamente. ¿Cuál es su verdadero objetivo?, preguntó. No se trata solo de capturar soldados estadounidenses para interrogarlos. Hay algo más importante aquí. William sonrió con la confianza de quien cree tener todas las de ganar. Tienes razón. Esta operación forma parte de un plan mayor para desacreditar las capacidades de operaciones especiales estadounidenses. Los SEAL capturados que confiesen crímenes de guerra en televisión valdrán más que cualquier victoria militar. Sarah se dio cuenta de que Williams no era solo un traidor. Formaba parte de una operación de propaganda coordinada diseñada para socavar el apoyo público a las operaciones militares estadounidenses en el extranjero. Las implicaciones iban mucho más allá de su equipo y misión inmediatas. Antes de que Williams pudiera decir nada más, una explosión sacudió el edificio bajo ellos. El enemigo había reanudado su asalto con renovada intensidad, probablemente preguntándose por qué su fuente interna había dejado de proporcionar información. Sarah tenía que terminar esta confrontación rápidamente y volver con su equipo. Última oportunidad, dijo William, aparentemente creyendo que aún tenía cierta influencia en la situación. Ríndete ahora y todos vivirán. Sigue luchando y todos morirán. Tú decides. La respuesta de Sarah fue rápida y decisiva. Golpeó a Williams en la cabeza con la culata de su pistola, dejándolo inconsciente, pero manteniéndolo con vida. Para futuros interrogatorios. El equipo necesitaría toda la información que poseía sobre las operaciones enemigas y las misiones comprometidas. Rápidamente aseguró a Williams con bridas y desactivó su equipo de radio para evitar cualquier comunicación con las fuerzas enemigas. Luego recogió sus armas y municiones antes de regresar a su equipo para lo que probablemente sería su batalla final. Martínez la recibió en el acceso al tejado con noticias urgentes. El enemigo había traído granadas propulsadas por cohetes y se preparaba para destruir el edificio sistemáticamente. Tenían quizás 10 minutos antes de que la estructura se volviera inhabitable. El tiempo para la lucha defensiva había terminado. Sarah informó rápidamente a su equipo sobre la traición de Williams y la verdadera naturaleza de su situación. La conmoción y la ira en sus rostros eran exactamente lo que ella había sentido, pero no había tiempo para procesar las emociones. Tenían que concentrarse en sobrevivir y escapar. Vamos a escapar, anunció Sarah Sed. Al sureste, hacia la zona de vigilancia de drones. Rodríguez, ¿puedes mover ese brazo? Rodríguez flexionó su extremidad herida y asintió con gravedad. Puedo seguir el ritmo. ¿Y Williams? Sarah miró hacia el tejado donde yacía el traidor inconsciente, atado. Una parte de ella quería dejarlo para el enemigo, pero su formación profesional se impuso a sus sentimientos personales. Nos lo llevamos. Tiene información que necesitamos. El plan de escape era simple pero peligroso. Usarían los explosivos que les quedaban para crear una distracción en el lado norte del edificio mientras escapaban por el muro sur. Thompson colocaría cargas para abrir un agujero en la estructura de hormigón mientras los demás proporcionaban fuego de cobertura. Johnson se ofreció a cargar a Williams a pesar de la carga adicional que supondría durante su movimiento por territorio hostil. No podemos dejar que ese cabrón se salga con la suya, dijo con gravedad. Va a responder por cada soldado que murió. Gracias a su información, las explosiones comenzaron a las 8:30 de la mañana cuando Thompson detonó cargas tanto en el muro norte como en la ruta de escape sur.
La explosión de distracción desvió la atención enemiga de su punto de salida, dándoles unos segundos preciosos para romper el contacto y comenzar la huida. Sarah guió al equipo a través del agujero en el muro sur, hacia el terreno rocoso más allá del complejo. Avanzaron en formación táctica. Johnson cargaba al inconsciente Williams y Rodríguez mantenía su posición a pesar de tener el brazo herido. Martínez y Thompson proporcionaban seguridad en la retaguardia contra la persecución. La respuesta enemiga fue inmediata y coordinada. En cuanto se percataron de que los SEAL habían escapado, iniciaron una búsqueda sistemática de los alrededores. Sarah pudo oír el arranque de los vehículos y las comunicaciones por radio mientras la partida de caza organizaba su persecución. El terreno favorecía a los estadounidenses que escapaban. Colinas rocosas y rocas dispersas proporcionaban protección contra la observación y campo de tiro contra las fuerzas perseguidoras. Sarah había estudiado esta zona durante la planificación de la misión y conocía varias rutas difíciles de seguir para los vehículos, pero llevaban a un miembro del equipo herido y a un prisionero inconsciente mientras se movían por territorio hostil con munición limitada. Cada paso los alejaba más de un posible rescate y se adentraban más en zonas controladas por el enemigo. Las probabilidades de supervivencia no eran alentadoras. Tras 2 horas de movimiento, llegaron a una cresta que ofrecía una buena vista del valle circundante. Sarah usó sus binoculares para detectar fuerzas enemigas y planificar su próximo movimiento. Lo que vio le revolvió el estómago. El enemigo había desplegado al menos 100 cazas en un patrón de búsqueda coordinado que cubría sistemáticamente todas las rutas de escape posibles. Contaban con vehículos, aeronaves y equipos de comunicación que les otorgaban ventajas abrumadoras en movilidad y recopilación de inteligencia. Más importante aún, Sarah pudo ver que el enemigo se movía con determinación y precisión, lo que sugería que sabían exactamente hacia dónde se dirigía el equipo SEAL. Alguien seguía proporcionándoles información en tiempo real sobre los movimientos e intenciones estadounidenses. Williams había recuperado la conciencia durante el movimiento y ya estaba despierto, pero aún sujeto con bridas. Sarah decidió interrogarlo sobre las capacidades del enemigo y sus patrones de búsqueda. Su información podría ser su única oportunidad de ponerse a salvo. ¿Con cuántas personas trabajan?, preguntó Sarah en voz baja para evitar ser detectada por las patrullas enemigas. ¿Quién más les ha estado proporcionando información? Williams la miró con una mezcla de desafío y resignación. Sabía que su situación era desesperada, pero aparentemente aún creía que su causa era justa. Se están equivocando de pregunta, dijo en voz baja. Deberían preguntarse por qué su propio gobierno los envió a esta misión. Sarah sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la montaña. Jam sugería que toda su operación había sido autorizada al más alto nivel, no solo comprometida por un solo traidor. Las implicaciones eran asombrosas, de ser ciertas. El edificio del objetivo estaba vacío porque nunca hubo un objetivo, continuó Williams. Toda esta operación estaba diseñada para capturar personal de operaciones especiales estadounidense por su valor propagandístico. Los sacrificaron a ustedes mismos. Sarah se negaba a creer lo que Williams le decía, pero las dudas comenzaron a invadir su mente. La información parecía sólida, pero los había llevado directamente a una trampa. El enemigo estaba demasiado bien preparado e informado sobre sus capacidades y procedimientos. Antes de que pudiera interrogar a Williams, Martínez divisó fuerzas enemigas acercándose a su posición desde 2 direcciones. Los habían localizado y estarían rodeados en cuestión de minutos. El tiempo para las respuestas se había agotado. Ahora tenían que luchar o morir. Sarah tomó una decisión de mando que definiría el resto de su carrera militar. En lugar de intentar escapar con Williams, lo usaría como palanca negociar un salvoconducto para su equipo. Iba en contra de todo lo que creía sobre no negociar con terroristas, pero su principal responsabilidad era con su gente. Activó la radio Williams y contactó directamente con el comandante enemigo. Soy el teniente Chen. Tengo a su activo, Williams.
Estoy dispuesto a intercambiarlo por un salvoconducto a la frontera pakistaní para mi equipo. La respuesta llegó de inmediato, en un inglés con acento pero claro. No está en posición de negociar, teniente. Ríndase ahora y su gente será tratada según el derecho internacional. Sara sabía que era mentira. Esta gente no tenía intención de seguir ninguna ley, ni internacional ni de ningún otro tipo. Pero la negociación les dio tiempo para prepararse para lo que probablemente sería su batalla final. Indicó a su equipo que tomara posiciones defensivas entre las rocas. El asalto enemigo comenzó 15 minutos después con fuego de mortero que obligó a los SEALs a refugiarse entre las rocas dispersas. Luego vino el avance de la infantería desde múltiples direcciones, diseñado para abrumar su posición mediante la superioridad numérica y de fuego. Pero el equipo de Sara tenía una ventaja con la que sus enemigos no contaban. Luchaban unos por otros, por su país y por la memoria de sus camaradas caídos. Cuando los Navy SEALs luchaban con la espalda contra la pared, se convertían en algo más que simples soldados. La batalla que siguió sería recordada como una de las últimas resistencias más heroicas en la historia de las operaciones especiales. 5 guerreros estadounidenses contra adversidades abrumadoras. Luchando no por la gloria ni el reconocimiento, sino por el simple derecho a volver a casa con sus familias. Sara miró a su equipo por última vez antes de que comenzara el asalto final. Estos hombres habían confiado en ella con sus vidas, y estaba decidida a demostrar que era digna de esa confianza. Pasara lo que pasara en los próximos minutos, lo afrontarían juntos como hermanos de armas. El sonido de los disparos resonó por el valle montañoso mientras Sara Chen y su equipo resistían contra adversidades inimaginables. El resultado determinaría no solo su destino, sino también el futuro de las operaciones especiales estadounidenses en todo el mundo.